Buenas tardes a todos, bienvenidos. A nombre de la FES Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida a este webinar, La Universidad y la Humanidad que Viene, Otras Miradas, que organizan en conjunto la FES Cuautitlán, Sarraute Educación y CEPEDI Global. Estamos muy contentos por el éxito que ha tenido esta conferencia. El día de hoy tenemos asistentes de más de 20 países y con más de 200,000 personas inscritas, Esta conferencia, como les mencioné, se va a estar transmitiendo a través de la página de Facebook, tanto de Sarraute Educación como de la FES Cuautitlán. Para dar inicio a esta plática, vamos a invitar al doctor José Francisco Montiel Sosa, que es el secretario general de la FES Cuautitlán, para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias, licenciada Vanessa Joachín. Pues me sumo al saludo a todos los asistentes a este espectacular evento que pues, nos enriquecerá a todos los asistentes. Pues obviamente estamos de plácemes en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, pues en este todavía mes de septiembre que pues nuestro país festeja un año más del aniversario del inicio de nuestra independencia. Pues también la UNAM está de plácemes porque cumple 110 años de que fue creada, ¿no? Después de una historia anterior. Entonces, bueno, la FES Cuautitlán, como parte de nuestra querida UNAM, se viste de gala, de verdad. Un placer tener al doctor Pablo Gentili, de verdad, conociendo sus trayectorias y sus trabajos. Doctor Gentili, espectacular todo lo que hay detrás de ustedes. Qué decir del doctor Yurgo desde España también, y de Nicolás, pues es un placer, de verdad. Yo siempre lo comento, incluso con mis estudiantes, con mis compañeros académicos, que es un momento crítico para la humanidad. Una crisis que nos ha envuelto a todo el planeta, a la especie humana, como algo inédito, que es la crisis sanitaria en base a la pandemia, que nos tiene trabajando de este modo. Obviamente, a partir de ella, una crisis económica también mundial terrible que ha deteriorado todos los indicadores de la economía. Y luego, pues en lo que estamos, y por eso para la universidad, escuchar a tres ponentes como ustedes, la tercera crisis que la UNAM ha dicho, pues esta es también una crisis educativa. Si se sigue trabajando en este modelo, será una crisis educativa para las actuales generaciones. Y bueno, ¿y qué decir de las siguientes crisis, las problemáticas sociales o psicológicas en los entornos de los jóvenes, de toda la familia que pues, hemos estado enclaustradas y trabajando en estos modelos? Escuchar autoridades en el tema de educación como ustedes en este webinar, la universidad y la humanidad que viene con otras miradas, pero qué miradas de lujo. Pues es un placer, y a nombre de la FES Cuautitlán, pues la cordial bienvenida. Nuestra querida UNAM se viste de gala. La UNAM, que es la de las 3 más reconocidas en Iberoamérica y obviamente de las 100 más reconocidas a nivel mundial, pues obviamente de plácemes con la presencia de ustedes, doctores, y bueno, la doctora María Magdalena, universitaria, y de nuestra querida FES Cuautitlán también, pues obviamente desde lo que coordinará y moderará de manera muy apropiada este evento. Entonces, bienvenidos a todos y con gusto estaremos aquí sin perdernos nada de su interesante debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Montiel. Cedo ahora la palabra al maestro Jorge Alfredo Cuellar, director de la FES Cuautitlán, que nos va a honrar con la inauguración de esta conferencia. Muchas gracias, maestra Vanessa. Muchas gracias por la invitación para inaugurar este tan importante evento. En primer lugar, agradezco que se haya organizado este webinar. Debo decir que esta organización es un esfuerzo conjunto entre nuestra facultad a través de la Secretaría General que lleva el doctor Francisco Montiel, que ya habló, y también la Coordinación y Comunicación y Extensión Universitaria de la maestra Vanessa Joachín, pero también de la doctora María Magdalena Sarraute, de Sarraute Educación, un despacho muy importante también promoviendo este tipo de actividades. Les doy la bienvenida a nuestros ponentes de primer nivel, ya lo dijo el doctor Montiel, gente experta en educación, y nos van a dar precisamente las otras miradas de la universidad y la humanidad que viene.
Estamos todos en la misma situación. No hay país de los que yo veo enlistados que no haya padecido este momento desde el punto de vista salud, físico y desde luego también emocional. Saludo al doctor Pablo Gentili, él del Ministerio de Educación de Argentina, que para nosotros es muy importante también conocer esos puntos de vista, un país para mí muy cercano. También saludo al doctor Yurgo Torres de la Universidad Pontificia de la Universidad de Coruña. Él estudió en la Pontificia de Salamanca, pero está en la Coruña, en España. Muy buenas tardes, noches por allá, mi estimado doctor Yurgo. Y el doctor Nicolás Arata, del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, autodeclarado chilango. Le agradezco que haya comentado eso. Chilango aquí en México denota capitalino, allá en Argentina denota porteño, denota que es de la capital, y a veces queridos y a veces no muy queridos por el resto de los países, pero bienvenido, mi estimado doctor Nicolás. Y desde luego la doctora María Magdalena Zarrote va a ser nuestra moderadora por parte de nuestra facultad. Ella también experta en educación. Cada vez que la conozco, cada vez que conozco más su trabajo, admiro realmente su gran empeño y este tipo de trabajos es consecuencia de esto. Estaba revisando, no pasando lista, pero sí revisando los países que están integrados. Son 2.173, creo que Vanessa dijo 200,000. Ojalá ya llegaremos a esos niveles, pero son 2.173 personas de 20 países. Algunos ya les puse palomita porque ya vienen en los mensajes que están con nosotros. Argentina, desde luego. Brasil, si no se ha anotado, se anotará. Chile, ya se anotó. Colombia, ya se anotó. Costa Rica, no vi de Costa Rica. Cuba, seguramente por ahí están. Guatemala, Ecuador, Italia, España, Perú, Nicaragua, que también vi que levantaron la mano por ahí. Estados Unidos también ya levantaron la mano. Panamá, Paraguay, República Dominicana. Vi algunas manos de República Dominicana. Otro país entrañable para mí, Uruguay, Venezuela y de varios lugares de México. Eso, cosa que se agradece. Veo también que están dentro de los invitados o asistentes a este importante evento, gente de otras entidades de la propia UNAM. Vi a compañeros de una facultad de estudios superiores hermana, que es la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, también están sumados. Pues aquí estamos en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, FES Cuautitlán de la UNAM. La UNAM y la Universidad de Buenos Aires, pues nos andamos ahí peleando el liderazgo latinoamericano, pero no nos peleamos, somos amigos, somos socios, somos compañeros y siempre vamos a ser colaboradores con la bien llamada UBA para nosotros. Debo decirles que Cuautitlán, para propios y para extraños, es una palabra náhuatl. Náhuatl es una lengua originaria de México y denota lugar entre árboles. Lástima que no puedo mover mi cámara para que vieran que sí, bastantes árboles aquí en Cuautitlán, y está en un municipio que también tiene un nombre también fabuloso, que es Cuautitlán Izcalli. Izcalli quiere decir casa en náhuatl. Combinando los dos términos, Cuautitlán Izcalli es un término fascinante, tu casa entre árboles. No quiero extenderme más, yo les doy la bienvenida a este webinar, La Universidad y la Humanidad que viene, otras miradas, y siendo las 12:23 de hoy 24 de septiembre de 2020, doy formalmente iniciado los trabajos de este webinar, esperando que sea de utilidad. Sin duda vamos a conocer puntos de vista muy interesantes y de utilidad, y agradeciendo a los organizadores que se hayan tomado estos minutos, horas, días de organización de este evento, así como a ustedes que puedan estar con nosotros, conviviendo, comportándonos bien en esta modalidad y escuchando con mucha atención y participando con preguntas y cuestionamientos
a nuestros muy distinguidos ponentes. Enhorabuena para todos. Por mi raza, hablar el espíritu. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Cuéllar, por sus palabras. Queremos recordarles a todos que durante el transcurso de la conferencia estaremos publicando en el chat, tanto del Zoom como del Facebook, la liga para el registro. Les pedimos por favor que la llenen una sola vez para poder obtener su constancia de participación. Y ahora sí, para dar inicio a este webinar, me gustaría presentar a la doctora María Magdalena Zarraute Requesens, quien fungirá como moderadora de esta conferencia. La doctora María Magdalena es doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Latinoamericana y del Caribe en Venezuela, docente e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, directora del Servicio Comunitario PALECH, investigadora categoría B del Sistema Nacional de Investigadores e Innovadores en Venezuela y coordinadora del nodo de la Cátedra UNESCO Universidad e Integración Regional en la FES Cuautitlán. Sus investigaciones se centran en políticas educativas, pedagogía, calidad educativa y aprendizaje y servicio. La doctora Zarraute fue integrante fundadora de la Red Global por la Calidad Educativa, integrante de la Sociedad Venezolana de Educación Comparada, directora de consultas regionales y estudios del Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO. Secretaria e investigadora del Grupo de Trabajo en Reformas y Contrarreformas Educativas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, investigadora y miembro del equipo de coordinación por Venezuela del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Ella ha participado como investigadora y coordinadora en más de 54 proyectos de investigación y ha sido diseñadora y evaluadora de más de 2 centenares de currículums de pre- y posgrado, entre muchísimas otras actividades académicas y de investigación. Bienvenida, doctora Zarraute, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, licenciada Vanessa Huachín. Gracias por la presentación. Y bueno, yo realmente me voy a deleitar hoy teniendo a estas, para mí, referentes mundiales en educación, sentados en esta mesa de discusión, y quisiera entonces poder presentar al doctor Giorgio Torres Santomé. Giorgio es doctor en Pedagogía de la Universidad Pontificia de Salamanca, catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de La Coruña de España, coordinador de grupo de investigación e innovaciones educativas, ha publicado una gran cantidad de libros, todos extraordinarios. Creo que debo de si tuviera que decir algo de cada uno, bueno, pudiera pasar toda la tarde, noche acá diciendo. Su último libro, Políticas Educativas y Construcción de Personalidades Neoliberales y Neocolonialistas. Además, bueno, hay uno que me encanta que se llama Justicia Curricular, el caballo de Troya de la cultura escolar. Creo que cada uno de sus libros, y si me voy un poco más atrás, el de Currículum Oculto, es conocido como un gran activista en la defensa de la educación pública y por la denuncia de la influencia del neoliberalismo en las políticas públicas. Realmente para mí es un honor, doctor Giorgio, que fue parte de mi guía, de mi tesis doctoral, poderlo tener aquí como uno de los referentes con lo que pudiéramos nosotros conversar y tener un buen espacio de diálogo. Seguidamente me gustaría presentar al doctor Pablo Gentil, doctor en Educación de la Universidad de Buenos Aires, secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la República Argentina, docente de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, investigador categoría 1 del Consejo Nacional de Investigadores de Brasil, coordina el Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas, coordina el Observatorio de Derechos Humanos de América Latina y de la Universidad Complutense de Madrid. Fue jefe del gabinete de Pablo Iglesias durante el proceso de formación de un gobierno de coalición progresista en España. Además, fue secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO. Fue secretario ejecutivo del Consejo Internacional del Foro Mundial en Educación. Fue director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede de Brasil. Autor y compilador de más de 30 libros en el campo de las políticas educativas y estudios de exclusión social sobre América Latina y el Caribe. Dirige Revista Crítica y Emancipación, la colección Antología del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño, compuesta alrededor de 50 obras. También para mí es otro deleite poder tenerlo acá. Hay un gran libro
del doctor Gentili que me encanta, que es Utopía, Desencanto y Utopía, o Utopía y Desencanto, es al contrario. Y bueno, y tiene otras grandes obras cuando estuvo liderando todo lo que tiene que ver con el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, que salieron extraordinarias en el marco del editorial del Consejo. También quisiera poder presentar al doctor Nicolás Arata. Es doctor en Educación por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Investigación Educativa también por el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAF aquí en México. Hoy en día es el director de la Formación y Producción Editorial del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, historiador de la educación en Argentina, latinoamericana, docente de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido autor y coautor de más de 10 libros y más de 44 capítulos de libros, artículos, donde se destacan las obras La educación en Argentina, Pedagogía y Revolución, Cómo educa del Estado a su hijo. Actualmente dirige la colección Lecciones para la Formación Docente de la editorial Novedades Educativas y se encuentra haciendo una compilación sobre el pensamiento pedagógico latinoamericano del siglo XIX y siglo XX. Realmente tenemos un gran panel en el día de hoy, donde vamos a hacer entonces un extraordinario diálogo y discurso de este webinar. En ese sentido, quisiera poder entonces empezar por darle el uso de la palabra a cada uno de ustedes. Yo no sé si doctor Giorgio me acompaña pudiendo hablar un poco sobre este tema central del webinar, esto de la universidad y la humanidad que viene. ¿Cómo ve esta situación actual, que no es solo una situación actual, que viene de una situación decrecida por diferentes situaciones y problemáticas sociales que han atacado durísimo a la universidad y que hoy en día tienen en jaque mate a la educación? Lo siento yo así, un poco pesimista, pero siento que estamos entrampados en una situación difícil para nuestros sistemas educativos mundiales. ¿Qué nos puede usted mencionar sobre su postura con relación a lo que estamos viviendo? Bueno, antes de nada, buenos días, buenas tardes y por mi caso, buenas noches. Es decir, para la gente de esta zona de España. Esto, además de las gracias, yo les agradezco hasta la temática que plantean, que me parece que es una temática de una urgencia increíble y que a mi modo de ver está demasiado relegado a lugares muy secundarios, ¿no? Entonces, es un tema amplísimo el que proponen ustedes. Y entonces, yo voy a centrarme solo en algunos pequeños detalles. Haré una pequeña introducción explicando desde dónde enmarco todo lo que voy a decir, desde qué constancia enmarco todo esto. Luego plantearé dos disfunciones muy relevantes que están teniendo las universidades y los resultados de la gente que ya estudió ahí. Y finalmente acabaré desarrollando un poquillo 5 tareas urgentes que a mí me parece que debe afrontar la universidad si quiere hacer frente a los retos que hoy tenemos, ¿no? 5 tareas urgentes que son grandes tareas. Podría decir muchas más, pero para acotar y hacer una cosa un poco más comprensible. Yo asumo y parto de que vivimos en sociedades neoliberales, neocolonialistas, patriarcales, racistas y cada vez más fundamentalistas de todo tipo, por conservadurismos ideológicos o fundamentalismos religiosos y de todo tipo. ¿Por qué esto está sucediendo y se sigue reproduciendo? Y además vemos que va a más, si vemos lo que está pasando. Y yo creo que el éxito de todas estas políticas está en la medida en que logran convencer a cada persona de que solo ella es la responsable de la situación en la que se encuentra. Que cada uno somos responsables de nuestros actos y todo lo que tenemos es gracias a lo que nosotros nos esforzamos o dejamos de esforzarnos. Es decir, se trata de convencer a las víctimas de que son las responsables de la situación.
sobre todo aquellas que son las víctimas en el sentido que son las que están sufriendo lo que está pasando, ¿no? Y se recurre a muchos argumentos, la cultura del esfuerzo, que es un esfuerzo individual, si tú te esfuerces puedes conseguir todos. Y digo, hombre, no, necesitamos muchas más condiciones para ejercer ese esfuerzo. Y otra razón es por carecer de talentos naturales. De alguna forma sigue vigente un lema con el que funcionaba la Universidad de Salamanca en su creación hace muchos siglos, que es aquel famoso lema de quod natura non dà, salmantica non presta. Lo que la naturaleza no te dio, ni las universidades te lo van a prestar, no puedes hacer nada. Es decir, entonces esa autorresponsabilidad volvió a ponerse de manifiesto de alguna forma y se sigue asumiendo un poco. Es decir, lo que se trata también es erosionar todos los vínculos colectivos y todo lo que es la preocupación por lo común. Cada uno está al sálvese el que pueda y a ser el mejor, lo cual conlleva que los demás tienen que fracasar, etcétera. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues fundamentalmente por grupos de poder y los grandes poderes dominantes que a su vez están convencidos de que todo lo que tienen es gracias a sus esfuerzos y a sus dotes naturales, a sus talentos y al reconocimiento que les da la gente. Se están de alguna forma obsesionando cada vez más por prestar mucha atención al conocimiento que se genera, tanto en las instituciones de producción del conocimiento, universitarias, centros de investigación, etcétera, como en la difusión de todos a través de todos los redes. Es decir, el capitalismo cognitivo, el instrumentalizar ese conocimiento y los profesionales que tienen ese conocimiento para ponerlos a sus servicios es fundamental. Es decir, lo que se trata es de buscar profesionales y universidades públicas y centros de investigación sumisas ante el poder. Y por un lado y por otro lado, prestar muchísima atención a todos los relatos que se hacen público y controlar el contenido de esos relatos, a quién se dirigen, cómo, cuándo y dónde, etc. Y el vocabulario y expresiones con las que se bombardea y que funcionan como mantras en esa sociedad para funcionar eso. Es decir, ese es un poco el marco mental en el que estamos viviendo cotidianamente. ¿Qué dos disfunciones nos deberían alertar más a las universidades en la medida en que nos paremos a analizar qué significa eso? Primero, un porcentaje enorme, altísimo, de los profesionales actuales que obtuvieron las mejores titulaciones, los mejores credenciales, calificaciones escolares en las universidades más prestigiosas del mundo, están hoy contratados y trabajando al servicio de corporaciones y empresas neoliberales, de lobbies, para que a su vez venden esos servicios, esas mercancías, etc., en una peligrosa competición en lo que les importa nada las víctimas que pueden estar ocasionando, los daños que generan el planeta, las consecuencias políticas de todo eso, etc. Lo único que les interesa es obtener ventajas y beneficios económicos en esta carrera de tecnocapitalismo, que es el producir conocimiento, tecnologías, etc., al servicio de las tecnologías de vigilancia o de producción, etcétera, pero al servicio de quien tiene dinero, del poder. Y el biocapitalismo, que es, bueno, ahora tenemos un ejemplo, la competición y rivalidad, no cooperación, rivalidad que está existiendo entre los laboratorios del mundo, departamentos de investigación, a ver quién saca la vacuna contra el COVID antes posible, la más eficaz. Es decir, un negocio de biocapitalismo para la sanidad y la medicina y los cuidados privados, no las instituciones públicas. Y, lógicamente, al servicio de la industria militar y, por lo tanto, en contra también de la sustentabilidad del planeta, destruyendo bosques, cultivos, con plaguicidas supercontaminantes tóxicos, etc., expoliando recursos naturales, minerales, etcétera, de los países que ellos consideran inferiores o que no saben, entre comillas, etc. Es decir, eso que la universidad, las principales mentes que formó, estén colaborando con eso, contribuyendo a eso, sin neutralizar todo eso, eso no significa que algo pasó en esa universidad, porque esa universidad no fue creada con esa función.
Y otro que es más cotidiano y que afecta, por lo menos en España, a los estudiantes que tenemos en todas las universidades. Y son los enormes negocios que están surgiendo ahora nuevo, a través de las redes, navegadores, etcétera, ofreciendo a los estudiantes universitarios la elaboración de los trabajos de fin de grado, la elaboración de los trabajos de fin de mestrado, para la elaboración de tesis doctorales y me imagino que ya dentro de poco artículos originales para el profesorado, para publicar en revistas indexadas en JCR, etcétera. En negocios que te garantizan su originalidad, que pasan los controles ante plagio, etc. ¿Qué significa esto? Pues esto lo único que significa es que ni para los estudiantes ni para las familias les interesa el conocimiento que se da en la universidad. Lo único que quieren es el título. Son fábricas de títulos, de diplomas, con los que venderse en el mercado y ganar mucho dinero el día de mañana si es posible. Es un mecanismo que refuerza un creacionismo, una titulitis, etc. Y donde el conocimiento se reduce a estrategias para pasar exámenes, para resolver problemas que te pueden caer en un tribunal, etcétera, etcétera. Pero ya no importa lo que es el conocimiento como tal. Si conoces eso, qué dificultades tienes, qué dudas, qué problemas te plantea, etcétera. Vuelve a ponerse de manifiesto, pero ya en la universidad ahora, la pregunta que hacen todos los estudiantes ya en educación primaria, cuando tú les pones un examen a los estudiantes, que te dicen, mira, pregúntame solo lo que entra para el examen. Y tienen muy claro lo que hay que estudiar, que entra en el examen y lo que es perder el tiempo o ampliar conocimiento, que dicen, para eso no tengo tiempo, eso ya lo haré mañana, que es nunca. Solo esas dos disfunciones, podríamos nombrar varias más, pero yo creo que estas son suficientemente preocupantes, ¿no? ¿Qué tareas urgentes considero yo? 5 tareas, para sintetizar y no agotar mucho. Una, necesitamos abrir y potenciar debates públicos sobre el sentido, las funciones y objetivos de las universidades públicas en la situación actual, en el momento presente. Porque en este momento son únicamente los organismos economicistas neoliberales de ámbito mundial quienes están planteando estos debates, quienes están diagnosticando problemas de esas instituciones, pero solo ellos y desde su punto de vista, y planteando alternativas. Y lo hacen muy bien porque tienen todos los recursos y poderes a su servicio y claro, ustedes miren donde hay informes sobre lo que pasa en la universidad y lo que deben hacer las universidades e instituciones de investigación y centros de investigación en general. La OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Foro de Davos, etcétera, etcétera. Es decir, que son instituciones que están publicando continuamente, no da casi tiempo a seguirlos, documentos que hacen llegar a los gobiernos de esos países y que esos gobiernos a su vez toman como Biblia a seguir, como camino a seguir. Y el debate ya ni se produce. Ni las propias universidades acostumbran a plantear este tipo de debates con suficiente énfasis. Incluso cuando se eligen los rectores y cargos directivos, se abre un tímido debate sobre eso, pero súper tímido, nada más, sobre cuál es la filosofía que debe orientar nuestra universidad, el funcionamiento, las titulaciones, etcétera, qué responsabilidades tenemos, etcétera. Ni la comunidad universitaria, pero ni muchísimo menos la sociedad, siente como sillas la universidad. La siente solo como un lugar donde sus hijos e hijas pueden conseguir títulos, nada más, pero no saberes y conocimiento para enfrentarse y poderse plantear los problemas que tenemos en la sociedad, en nuestras comunidades, para plantearle como comunidad demandas y necesidades a esa institución, que esa institución debería hacer frente y afrontar, etc. No, el servicio es solo para esas grandes corporaciones, para el mercado, se dice, para las necesidades del mercado, es la fórmula que aparece en casi todos los documentos oficiales, etc. Pero no de las necesidades de la sociedad. El oscurantismo acerca de lo que está ocurriendo dentro de las universidades es enorme para la sociedad en general. Es
Cuando sale alguna noticia son esas noticias alarmantes de un problema que hubo con un profesor, una profesora, etc. Pero nada más, el resto a nadie le interesa, etc. Claro, y las universidades tienen una responsabilidad increíble. Son el espacio privilegiado para la construcción y la reconstrucción del sentido común de la ciudadanía. Esa ciudadanía que luego decimos que es neoliberal, cuando analizamos cómo se comporta, por qué se guía, qué valora, qué elige, decimos es neoliberal, neocolonialista, racista, patriarcal, conservadora, fundamentalista, etc. Una segunda tarea urgente que propongo es politizar la universidad, pero en el sentido original de esta palabra. La política, y eso lo expresa muy bien Hannah Arendt en varios de sus ensayos, la política se basa en el reconocimiento de la enorme variedad que tenemos, que es la raza humana, todos los seres humanos. Y por lo tanto, la política trata del estar juntos, de cómo podemos vivir unos con los otros, respetando esa diversidad, pero respetando esa igualdad. O sea, somos diversos, pero iguales. Entonces, politizar es poner a las personas en un lugar visible, poner a la sociedad en un lugar visible y ver cómo las medidas políticas, económicas, sanitarias, educativas, sociales, nuestro trabajo, nuestras interacciones sociales están afectando a personas y colectivos sociales, unos próximos y otros más lejanos. Claro, lo que no podemos hacer es politizar con adoctrinar. Adoctrinar es una palabra religiosa, que significa vivir de acuerdo a unas leyes divinas, no humanas. Y leyes como son divinas no las podemos cuestionar. O sea, adoctrinar conlleva defender que estamos, o asumir que estamos ante dogmas, ante una sabiduría divina, en el sentido de que son verdades objetivas y que no vamos a poder cuestionar los seres humanos porque no tenemos capacidades para eso, y que son dogmas y esa sabiduría divina que se comunica, que comunican las divinidades a sus mediadores, ¿no? Los papas, obispos y la gente de las diferentes iglesias, etc. Pero existe también, por desgracia, un adoctrinar desde el punto de vista laico. Y adoctrinar desde las posturas laicas sería transmitir de manera autoritaria e incluso coactiva información, ideas, ideales de la mano de autoridades políticas, incluso religiosas, sanitarias, educativas, etc. Esas ideas se las transmitimos a un determinado colectivo o población en general para que su comportamiento se adecue a ellas. Pero en ningún momento se garantiza, ni se respeta, ni mucho menos se respeta, la libertad de pensamiento y la libertad y autonomía de las personas. Estas informaciones, estas ideas, estas conductas, no se permite nunca que sean sometidas a debate ni a cuestionamiento crítico por parte de sus receptores. Se exige una confianza y fe ciega en quien te está diciendo eso. En una palabra o una expresión te están haciendo un lavado de cerebro. Es la estrategia más antidemocrática, pero al mismo tiempo está dándoles resultados eficaces y muy tal, porque en si alguien discrepa de esa verdad oficial, de esas fake news, de esos bulos que circulan ahí, te dicen que tú estás politizado, que tienes intereses, que no sé qué, cuando son ellos los que están haciendo. Y los discursos de odio, en este momento que están, por desgracia, generándose y extendiéndose tanto, los discursos de reproducción del racismo, del sexismo, de la homofobia, del clasismo, del edadismo, etc., están al orden del día y no hay debate sobre ellos, porque vienen de la mano de ese adoctrinamiento laico, pero que sí tiene la misma razón y funciona de la misma forma que el religioso. Una tercera tarea urgente, ya metiéndose más dentro de lo que es la vida universitaria, es que yo creo que en concordancia con toda la anterior, ¿no? De ver cuáles son las funciones de la universidad al servicio de quien está en esa universidad, necesitamos revisar las titulaciones que se están ofertando y muy especialmente los planes de estudios. A mí me parece que deberíamos considerar como alarmante que todavía no tengamos unos niveles mínimos de interdisciplinaridad.
me parece que eso es completamente injustificable, ética, política y educativamente. Yo creo que, por desgracia, en la realidad, y eso explica aquella primera observación de por qué tantas personas y tan buenos estudiantes con tanto éxito están trabajando al servicio de las tecnologías y del poder de la destrucción, es que en el fondo seguimos teniendo el gobierno de universidades y mediático y profesional luego en manos de lo que Ortega y Gasset en los años 30 llamaba a los sabios ignorantes, ¿no? Que eran personas que solo saben de una parcela de conocimiento y saben tanto que se creen que saben de todo y tienen mucho poder mediático y parece que convencen a demasiada gente de que saben incluso de lo que ellos no saben, ¿no? Claro, lo que conlleva ignorar los sesgos que son consustanciales a toda producción de conocimiento. Los sesgos que imponen las epistemologías con las que trabajan, las consecuencias de ese conocimiento cuando se aplica a prácticas sociales que son muy complejas y que nunca antes habían tomado en consideración, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, es muy necesario incidir en la necesidad y la urgencia de la interdisciplinariedad. Interdisciplinariedad de las titulaciones que pasan por colaboraciones más interdepartamentales y sobre todo que en cada materia sea interdisciplinar. Porque el error que entienden muchas universidades por interdisciplinar es decir, poner una carrera, yo que sé, de química o lo que sea, y luego añade una asignatura que se llama ética y otra que se puede llamar lo que te da la sociología. Pero es una materia que el estudiante rápidamente vemos que aquello no tiene que ver y pasa a ser una materia secundaria sin importante, porque a mí lo que me importa es la química. La interdisciplinariedad dentro de cada materia significa obligar y que cada asignatura y por lo tanto nosotros como profesores y profesoras, sea de la materia que sea, nos veamos obligados a plantear dilemas que trascienden y que son consustanciales explícitamente de otro campo, pero que a nosotros nos afectan para comprender nuestro conocimiento, investigar, plantear investigaciones, soluciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesitamos una formación del alumnado y del profesorado que esté mucho más guiado por miradas interdisciplinares, en los que sea factible, que sea exigible plantear problemas, análisis, soluciones a situaciones reales, al conocimiento que poseemos, al que necesitamos, entender las dificultades, obstáculos, beneficios, etc. O sea, incorporando en todas las áreas de conocimiento que trabajan juntos ciencias sociales, humanidades, ciencias experimentales, tecnologías y artes, para tomar en consideración todas las implicaciones sociales, éticas, económicas, culturales y políticas del conocimiento que se produce. Esto, a mí me parece que es una tarea totalmente urgente y ausente de las universidades que yo conozco, que son pocas, pero las que conozco, de esto no hay nada así de todo eso. Es una formación que requiere y obligue al profesorado en primer lugar y luego al alumnado a ampliar sus miradas más allá de lo que estrictamente que aparece como la denominación de su asignatura, que lo obliga a consultar otra bibliografía de áreas de conocimiento diferente, que les eran ajenas, etc. Esto es lo que va a estimular una comprensión mejor de la realidad, más próxima a la realidad, más válida, e incluso activará y estimulará la imaginación creadora, aprendemos a pensar críticamente, a cuestionar eficazmente las informaciones, datos, conocimientos a los que accedemos y a los que precisamos buscar, etc. La disciplinariedad, que es lo que ahora domina, disciplina y fragmenta la mente de las personas, permitiéndonos ver y comprender y actuar conforme a los límites de aquella materia que sabemos. Es lo de los sabios ignorantes en el caso de los que saben mucho de la materia, porque ya los que no saben mucho o saben casi nada de muy poco, esos ni sabios ignorantes, son ignorantes a secos, etc. Eso obliga a reducir el número de materias de cada titulación. Aquí conozco más la situación en España. En España las carreras se fragmentaron en muchísimas asignaturas, pero esa fue la estrategia que tuvo que tomar los departamentos, universidades y profesorado para que el ministerio y las universidades contrataran a más número de profesores y profesoras. Si tienes tantas materias, pues digo, hay que contratar más profesores. Y era la materia de incrementar las plantillas docentes.
Pero al mismo tiempo hacía que cada profesor y cada profesora redujese su ámbito de preocupación y de trabajo y por lo tanto sus miradas y su mente ni se disciplinara, se mini disciplinara, como está pasando por desgracia ahí. Y luego eso lo unes a la carrera de producción del conocimiento y la carrera como ese profesorado accede a puestos de docente fijo y mejor, pues es publicando artículos en ese tipo de revistas, JCR, etcétera, que funcionan y son válidos, me parece, para el campo de las ciencias experimentales y tecnologías, pero para el mundo de las ciencias sociales yo creo que están produciendo unos problemas enormemente graves y muy fuertes. Esa interdisciplinaridad incluso facilitaría metodologías de enseñanza y aprendizaje que más atractivas y relevantes para el alumnado, y ese alumnado estaría mucho más motivado para seguir trabajando, etc. Otra dimensión, la cuarta, sería repensar públicamente, o sea, desde la mentalidad pública, desde lo común, las prioridades de la investigación en los centros universitarios y en los centros de investigación públicos o financiados con dinero público o que reciben ayudas públicas. Es decir, el neoliberalismo tiene éxito en la medida en que funciona de la mano del capitalismo cognitivo. Un capitalismo cognitivo que a su vez va acompañado de la construcción de ignorancias interesadas, podemos decir, ¿no? Porque de alguna forma las necesidades que siente el alumnado cuando elige una carrera y el profesorado y las universidades cuando montan una carrera son las necesidades del mercado. Y se obvian las necesidades sociales y por supuesto ya se obvia por completo o se niegan descaradamente los intereses políticos del conocimiento que construimos los seres humanos interesados. La prueba es el dominio y la hegemonía brutal que están teniendo otra vez el positivismo, el cientificismo, todo ese tipo de cosas, el tecnocratismo, etc. Y el relegamiento de los debates más epistemológicos que sacaron a flote, pues los epistemicidios, que diría Boaventura, las injusticias epistémicas, que dice José Medina, o gente de ese tipo, las epistemologías del silencio, incluso las de resistencia, todo ese tipo de cuestiones. Todo eso está como marginado o lo trabaja solo un departamento, mejor más que un departamento, X profesores o profesoras de tal departamento, etcétera, pero que el resto ya ni se enteran ni les interesa. Y la prueba es cómo ese conocimiento disciplinar solo se admite que sea interdisciplinar para lo que se llama STEM, ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Para el resto ya, no, esas áreas serían interdisciplinares entre ellas, pero no con las ciencias sociales, con las humanidades o artes que ahí no tienen nada que hacer. Es decir, el tecnocapitalismo, el biocapitalismo, todo ese tipo de negocios que se hacen con el conocimiento, solo es posible desde esta forma, reeducando a la mente de las personas para que no vean lo público y no piensen en la utilidad de ese conocimiento. Y de esta forma incluso poder distorsionar y manipular aquel conocimiento que nos presenta a los otros por delante y que nos hace pensar en los otros. Eso no hay que pensar, etc. Y la quinta y última función, pues eso ya sí que avanzo porque ya ocupé mucho tiempo, garantizar, las universidades se tienen que preocupar cada vez más por garantizar y promover la libertad de pensamiento y de expresión en las universidades. Parece una verdad de perogrullo, porque decimos, no, la libertad de cátedra. Bueno, libertad de cátedra que el alumnado te dirá que es la libertad del catedrático, la catedrática que está ahí, porque ellos no tienen. Es decir, ¿qué significa esa libertad de pensamiento? Es, de alguna forma, poner todo ese conocimiento en una dinámica de constante debate democrático, serio, responsable, documentado, razonado. No vale el a mí qué, o yo a mí me parece, o yo creo que no. Documenta, razona, etc. De la mano de esa, es lo que va a potenciar esa imaginación creadora y es lo que nos permite ir siguiendo y sabiendo y conociendo cada vez más. De lo contrario, tenemos una realidad y es el crecimiento exponencial que están teniendo los bulos y fake news, etc. Y que todo eso afecta además a todo lo que es la destrucción de los nexos comunes entre los seres humanos y de los bienes comunes ya, por supuesto. En toda sociedad democrática,
y mucho más en una sociedad democrática culta, informada y responsable, es importantísimo, pero muy difícil, una tarea muy difícil, acostumbrarse a dialogar, a argumentar, a debatir y en especial a hacer estas mismas funciones con quienes discrepan y aprender eso, pues una cosa elemental, a sustituir los insultos por la apertura a la escucha, al contraste de ideas, etc. El crecimiento de los posfascismos y conductas autoritarias no dialoga, que no discute, que no debate, que solo que si discrepas eres acusado de que tienes intereses ocultos, etcétera, etcétera. Yo terminaría con una cita que tiene la revista Nacho en el 2007, que dice que tenemos que es urgente, tecnologías y comportamientos de humildad. Comportamientos que nos obliguen, y leo literalmente, porque es muy rica la expresión, que nos obliguen a reflexionar sobre las fuentes de la ambigüedad, la indeterminación y la complejidad. La humildad nos instruye a pensar con mayor detenimiento en cómo reformular los problemas para que sus dimensiones éticas salgan a la luz. ¿Qué nuevos hechos buscar? ¿Y cuándo resistirse a pedir aclaraciones a la ciencia? La humildad nos dirige a aliviar las causas conocidas de la vulnerabilidad de las personas a los daños, a prestar atención a la distribución de los riesgos y los beneficios y a reflexionar sobre los factores sociales que promueven y desalientan el aprendizaje. Yo creo que este llamamiento a la humildad a mí me parece que es increíble, pero pasa por un reconocimiento que nos obliga a revisar y a replantear por completo lo que está pasando en el mundo de las universidades y meterse en tareas, debates de fondo, no los que me está marcando la OCDE o Davos, etcétera, o en el caso, esos mismos, leerlos desde estas dimensiones. A ver en qué medida son problemas para todo el mundo y resuelven problemas comunes o solamente sirven para hacer negocios privados y que cada vez el número de personas que acumulan cantidades ingentes y pecaminosas, por utilizar una palabra así dura, de riquezas es cada vez menor y es abrumadoramente mayor el número de los que ya no tienen nada y que ya viven en pobreza y desesperados y sin alternativas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ujurjo. Realmente extraordinario lo que nos trae al debate con todo el tema de esa humanización que se ha perdido de nuestros sistemas y que creo que es parte de lo que tenemos que retomar. Por allí Klaus, en su obra de la Cuarta Revolución Industrial, hablaba de un estudio de la Universidad de Michigan, donde decía que había caído un 40% de la empatía de los jóvenes, principalmente por el uso de las tecnologías. También mencionan que el 44% de los adolescentes no se desconectan en ningún momento del día, ni cuando van a hacer deportes, ni cuando van a estar en reuniones sociales. Entonces, qué preocupación aún más hoy, que tenemos una pandemia donde nos ha llevado a que este sea el medio de conexión permanente, este medio que es para mí una gran preocupación, donde nos estamos deshumanizando aún más por estas conexiones que no son las conexiones nuestras, cercanas, de abrazos, de sentir. Y eso, bueno, definitivamente no solo la empatía traerá consecuencias en otras cuantas cosas más, como la solidaridad, la cooperación y sin fin. Por eso es que escucharlo, digo, bueno, estamos como en la misma sintonía con relación al tema de la humanización de los procesos educativos, sobre todo en las universidades y todo lo que tiene que ver con la inter y transdisciplinariedad. Para cerrar, para continuar, y quiero poder con este primer espacio de ronda de conversa, quisiera que Nicolás continuara y pudiera cerrar el doctor Gentili este primer espacio. Entonces, doctor Arata. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se oye bien ahí, María Magdalena? ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias para comenzar
a la doctora María Magdalena Zarrabate de la Facultad de Estudios Superiores, al secretario general, al maestro Paco Montiel, al director, el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, de la FES Cuautitlán, de la UNAM, por la invitación a participar de este encuentro y aparte de poder hacerlo en compañía de tan distinguidos colegas, compañeros y por supuesto de todos y todas ustedes que se han hecho un espacio para poder estar hoy aquí pensando, compartiendo, reflexionando en torno a un tema que nos convoca tanto como nos preocupa. Siempre un honor y un orgullo poder participar de las actividades promovidas por la UNAM. Bueno, qué decir, ¿no? La intervención de Jurjo siempre esclarecedora, ya nos marcó una agenda, ¿no? Entonces, a mí por lo menos, lo que me queda es sumar algunas, arrimar algunas ideas a este fogón del diálogo y, bueno, luego el gran final con uno de los grandes maestros, ¿no?, de la pedagogía latinoamericana como es Pablo Gentili. Sí, como dijera Chomsky hace apenas unos días, en la conferencia de la Progressive International, nuestro tiempo es un tiempo donde infelizmente confluyen tres crisis que pueden desatar una catástrofe, ¿no? La amenaza de una guerra nuclear, de una catástrofe ecológica y la no menor amenaza de la destrucción de la democracia que tanto padecemos en nuestros países. Si ese es nuestro tiempo y ese es el tamaño de la gravedad de las crisis que enfrentamos, es absolutamente indispensable reflexionar, ¿no?, en este tiempo de crisis y de encrucijadas, cómo construir una nueva forma de estar en el mundo, de relacionarnos con la naturaleza y entre los seres humanos. Como señala Boaventura de Sousa Santos, otro de los amigos en común que tenemos, los que estamos dándonos citas en este encuentro, Boaventura, en un libro editado por Claxo, que se llama La cruel pedagogía del virus, decía que el virus es portador de un mensaje, ¿no? Pero ¿cuál es el mensaje? Dice, y se pregunta Boaventura, ¿qué es lo que vino a enseñarnos? ¿Cuál es la pedagogía del virus? Y una de las ideas de Boaventura a mí me parece esclarecedora, como lo es el pensamiento del gran intelectual portugués. Y dice lo siguiente, dice, los gobiernos con menos lealtad a las ideas neoliberales son aquellos que mejor han actuado o que lo han hecho de una manera más efectiva en la lucha contra la pandemia. Los gobiernos, repito, con menos lealtad al neoliberalismo son los que mejor han actuado en la lucha contra la pandemia. Yo creo que si recortáramos esta idea a la región de Latinoamérica, podríamos poner como ejemplos a la Argentina y a México de un lado, y en el rincón opuesto, sin lugar a dudas, a Brasil, como ejemplos o como referentes paradigmáticos de esta idea. Pero hay, por supuesto, otras enseñanzas que nos deja la pandemia, que tenemos que incorporar, ¿no? Ahí hace un momento, en la previa conversábamos y Jurjo decía que ya en Europa empieza la segunda oleada del virus y que el virus había aprendido, ¿no? Eso me dejó pensando, ¿cuánto hemos aprendido nosotros del virus, ¿no? Pero si hay una cosa que aprendimos, y en esto creo que el ministerio, lo voy a decir yo porque Pablo es funcionario y quizás no lo puede decir tan abiertamente, entonces lo puedo decir yo con cierta distancia. El Ministerio de la Educación Argentina, su ministro de Educación, ha plantado una verdad como definición política. La escuela es irreemplazable. Uno podría decir la educación pública es irreemplazable. Eso es lo que hemos aprendido en esta pandemia. Y esto no hay que decirlo una, hay que decirlo muchas veces. Diría casi como un mantra. Porque como en otras épocas se han vuelto a levantar las voces que dicen que es el momento de reemplazar a la escuela, que es el momento de reemplazar a la universidad pública, que es el momento de pensar en la educación pública en otros términos claramente mercantiles. Entonces, y aterrizando un poco en el campo del educativo, y quizás desde una perspectiva de larga duración, soy al final de cuentas un modesto historiador de la educación, creo que
también algo que tenemos que aprender es a mirar estas situaciones de crisis en una perspectiva de larga duración, ¿no? Estos 5, 6 meses o 7 meses que ya transitamos de cuarentena y de pandemia representan apenas una milésima de segundo en la historia de la educación, en la historia de la escuela, en la historia de las universidades. Y es también una milésima de segundo, insisto, si uno la pone en la historia, la coloca contra la historia larga de estas instituciones, que también han sufrido a lo largo de ese tiempo grandes transformaciones. Es cierto, alguien podría decir que es justo esa milésima de segundo donde todo cambió para siempre. Si fuera efectivamente así, lo fundamental, me parece, es entender la naturaleza de esos cambios, su relación con otros que han tenido lugar en el pasado, pero también y fundamentalmente cómo estos cambios impactan en lo que no puede cambiar. Y lo que no puede cambiar, creo yo, es la responsabilidad indelegable del Estado para garantizar el derecho a la educación pública en todos sus niveles. Esta conversación es una conversación en torno a la universidad, pero creo que hay que decir que para poder garantizar la universidad como derecho es indispensable asegurar que la obligatoriedad escolar del resto de los niveles sea cumplida, proveyendo, por supuesto, los medios y los recursos para lograrlo. Si no hay obligatoriedad en el nivel medio, es imposible que la universidad sea un derecho al que podamos optar, pero para eso hay que tener las condiciones, las posibilidades, ¿no? Creo que en ese sentido también esta idea busca complementar algo de lo antedicho por Jurjo. El otro asunto es algo quizás obvio, pero que igual creo que tenemos que mencionarlo, y es que hay que, decía recién, situar históricamente este acontecimiento, esta pandemia, por más disruptiva, por más novedosa, por más singular que sea. Pero lo que sobre todo hay que hacer es evitar que este tiempo de pandemia sea leído como una escena sin continuidad con el pasado y con el futuro, porque si lo hiciéramos así, correríamos el riesgo de olvidarnos que las pandemias, por ejemplo, tomó casi desarmadas el aparato del Estado, a las sociedades, desarmadas por activas prácticas de desmantelamiento de lo público, fruto de las políticas neoliberales. Entonces, y por lo tanto, hay que pensar históricamente porque estamos atravesando un acontecimiento que es profundamente traumático, pero donde lo traumático no solo pone en juego la intensidad, la gravedad de una crisis, sino también la imposibilidad de poder significarla, de poder ponerla en palabras, de poder preguntarnos ¿y mañana qué? ¿No? Y precisamente la educación es lo contrario de la ausencia de futuro. La educación es precisamente ¿y mañana qué? ¿No? Es la educación, o mejor dicho, diría, la educación está tejida con el deseo y con la voluntad humana de superar el abismo que separa el hoy del mañana. Es trabajar con el futuro, ¿sí? Por eso los ministerios de educación son espacios donde se gesta, se piensa, se construye el futuro. Por supuesto, siempre desde un presente, desde donde nos situamos histórica y políticamente. No tener esta perspectiva, no tener este posicionamiento, este pensar históricamente los problemas, es decir, articular pasado, presente y futuro, nos colocaría frente a este tiempo de excepcionalidad, creo que en una posición muy débil respecto de esas voces que suelen aparecer en tiempos de crisis con soluciones mágicas promovidas desde el mercado, ¿no? Está absolutamente en estudio, pero solamente mencionarlo, ¿no? Las relaciones entre capitalismo de plataformas y la capilaridad que tienen en el sistema educativo, capilaridad que es extremadamente preocupante, fundamentalmente desde el punto de vista de la soberanía pedagógica, ¿no? Entonces, y quizás está bien que me definí como chilango, pero al fin y al cabo soy un porteño, voy a exagerar un poco.
Cada uno puede encontrar su lugar en la cancha, en lo que voy a decir, pero creo que en el campo pedagógico latinoamericano hoy hay dos grandes posiciones que se vuelven a alzar en la crisis. Están aquellos y aquellas que quieren hacer de la pandemia la tormenta perfecta, que apuestan al fin de la escuela, al fin de la universidad, y también y sobre todo a los enormes y redituables negocios que pueden sacar a partir de ello, y están quienes intentamos, modestamente, capear el temporal, es decir, tratar de transitar esta crisis lo mejor posible, ofrecer las soluciones que podamos construir, que podamos forjar y pensar un poco más allá también de esta situación para el día después, o pensando en el día después. En el marco, o es en este marco, en el marco de una América Latina que atraviesa un momento inédito que fue agravado por las desigualdades, o que fue agravada, que agravó, mejor dicho, las desigualdades, la pandemia agravó las desigualdades que preexistían a este momento histórico, y es precisamente, y creo que es la lección que tenemos que incorporar, o por lo menos a mí la que me gustaría dejar enunciada, que es el gran aprendizaje, es que el Estado, los estados y las sociedades tienen que construir a partir de esta crisis un nuevo contrato social. Acá me voy a poner un poco rusoniano, ¿no? Pero un nuevo contrato social que permita reposicionar el lugar de la escuela, el lugar del colegio, el lugar de la universidad, como espacios que potencien y construyan trama educativa. Pensemos esto, ¿no? El neoliberalismo lo que hizo fue atacar la trama pública, atacar los sistemas públicos, romper la trama. Lo que el Estado y la sociedad tienen que volver a hacer es un nuevo contrato social para reconstruir a través de la educación esa trama destruida, promover otros modos de estar en común, enfatizar que nadie está de más, sostener una defensa inclaudicable de lo público, garantizar la igualdad de los cuidados, defender la democracia, ¿no? Vivimos tiempos, y todos y todas somos conscientes de ello, de intolerancias crecientes, ¿no? Frente a esas intolerancias, la escuela y la universidad, o las escuelas y las universidades en plural, como le gusta decir a mi maestra Elsie Rockwell, deben postularse como el lugar donde se construye sensibilidad, donde se piensa en torno al bien común, donde se propone despertar, generar un interés por el mundo a través de su descubrimiento, de su interpretación y de su transformación. Frente a este nuevo pacto social, este nuevo pacto educativo, hay un gran peligro, un enorme peligro, que el día después de mañana, el día en que esto haya pasado, todo sea reabsorbido bajo la figura de la nueva normalidad, ¿no? Así bautizaron nueva normalidad, así bautizaron los que esperan que después de la crisis nada cambie y se reafirmen sus lugares de privilegio. Creo que hay que luchar tanto contra la nueva normalidad como lo hacemos contra las viejas desigualdades, ¿no? Y ahí hay una cantidad de temas que se abren, y yo, para ir redondeando, solamente quiero hacer énfasis en uno, que tiene que ver con el tema de la conectividad, que en la Argentina ha pegado muy fuerte, como lo ha hecho también en toda la región. Yo creo que hay que proveer, el Estado tiene que proveer los medios para asegurar la conectividad. Que la conectividad, para poder en estos tiempos de aislamiento acceder al vínculo con una maestra, con un maestro, con un profesor, con una profesora, son fundamentales para la continuidad pedagógica. Pero no son un fin en sí mismo. La conectividad no es un fin en sí mismo. Es un derecho que se garantiza, y seguramente Pablo haga referencia a esto porque lo viene trabajando de una manera muy responsable, muy crítica y muy de cerca, es cuando hay soberanía pedagógica. Ojo con la conectividad, ojo con aquellos que vienen a ofrecernos resolver el problema del aislamiento vendiéndonos computadoras baratas y servidores que no están dentro del dominio público y cuyo acceso no podemos controlar, o mejor dicho, cuyo uso de los datos no podemos controlar, porque ahí
hay un peligro que incluso puede tener consecuencias en términos de la defensa de nuestras golpeadas democracias muy, muy, muy importantes. Esta charla también tenía un viso de pensar el futuro, el día después, el cómo viene. Yo creo que es muy difícil pronosticar cómo va a seguir esto. Creo que sí tenemos que decir que hay que sostener en el mientras tanto y en el día después una defensa inclaudicable de lo público, una defensa inclaudicable de lo común, de los bienes comunes, y una defensa inclaudicable de los derechos humanos. Yo me niego a asumir el rol, el modesto rol que me toque asociado a documentar el pesimismo. Me niego a tener que decir, bueno, esto está como está y veamos cómo sigue. Si hay algo que me enseñó el oficio de la historia y de la educación es que la historia no va hacia ninguna parte, no estamos condenados a repetir los ajustes del pasado. Sí creo que hay que garantizar que la universidad siga siendo, o sea mejor aún, el lugar donde se piensan los grandes problemas en común, los grandes problemas de la humanidad. Así como el terraplanismo es el enemigo, yo diría ya no del pensamiento crítico, es el enemigo de la ciencia, ¿sí? Hay que lograr que la universidad sea el lugar donde se piensan los problemas en común. Solo así la universidad va a volver a recuperar un lugar significativo en la construcción de esa trama social. Hay que lograr que la escuela sea el lugar de los aprendizajes importantes. Hay que lograr vínculos pedagógicos más horizontales, saberes conviviales. Hay que recordarnos que estar en aislamiento no significa perder nuestra capacidad de movilización, ¿sí? Y sí, como decía Gramsci, pesimismo de la inteligencia, siempre y cuando por eso entendamos el pensamiento crítico, ¿no? Recordemos también que eso no va en desmedro del optimismo de la voluntad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Nicolás Arata. Realmente también escuchándote antes de darle la palabra al doctor Gentili, estamos entramados en una situación donde se ha agudizado las situaciones, problemas en materia de educación. Teníamos 750 millones de personas sin saber leer y escribir el año pasado, según la UNESCO. Teníamos a 262 millones de niños y jóvenes fuera del sistema educativo. Y hoy, con esta pandemia, los excluidos son los más excluidos. Es decir, que definitivamente, si hiciéramos este proceso de investigar nuevamente en este año 2020, estos números son muchísimo más altos, donde una UNICEF nos decía que 40 millones de niños estaban sin recibir educación preescolar, donde el sistema está colapsado por falta de conectividad y por falta de otras condiciones, equipos y demás. Pero la reflexión es caminar hacia tener conectividad, hacia tener los equipos adecuados, cuando quienes controlan el Internet y toda la conexión del mundo son quienes dominan y tratan de dominar a nuestros pueblos. Entonces yo no sé si el camino es por allí, no sé si el camino, y por eso visualizar si el camino es el modelo híbrido, tanto que han sonado por ahí el modelo híbrido ahora en la educación. Entonces, creo que en este momento los que buscamos el derecho a la educación gratuita, obligatoria, creo que tenemos ahorita la gran tarea de seguir empujando a que la escuela no se pierda, a que la escuela es el espacio de encuentro social y que aunque podamos tener muchísima conectividad, la escuela, en este caso la universidad, es un espacio que no se puede perder por reuniones y por clases a distancia o en línea. Muchísimas gracias, Nicolás. Quisiera entonces poder invitar al doctor Gentili a, este cierre extraordinario de este evento. Bueno, buenas tardes, María Magdalena. Buenas tardes a todas, a todos. Quiero agradecer a la FES Cuautitlán la invitación, estar siempre, aunque sea de esta forma tan especial, a la distancia y separados por tantos miles de kilómetros en México, es muy importante. Yo estoy comenzando a sentir
abstinencia de algunos países. Siento abstinencia de España, lo extraño a Jurjo, a pesar de que cuando vivía en España no nos veíamos tanto, pero por lo menos nos sabíamos más cerca y apenas algunas pocas horas de tren. Y también tengo abstinencia de México, porque con Nicolás, que es un gran conocedor de México y con el cual siempre me gustó viajar a México, poder estar con sus universidades, con sus centros de investigación, muchos de referencia, no solo latinoamericanos, sino mundiales, instituciones tan especiales como la UNAM, es siempre una oportunidad de aprendizaje y también de encontrar amigos, hermanos, y en este momento tan especial en donde dos países que en América Latina representan la contracara de lo que son las políticas neoliberales en la región y en el mundo, como son Argentina y México, estamos llevando a cabo experiencias políticas tan complejas, tan difíciles, pero también tan esperanzadoras. Si nos va mal en México y en Argentina, todo el progresismo a nivel latinoamericano y regional, como también si le va mal a España con relación a Europa, el progresismo sufrirá una gran derrota. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos es muy grande y que tienen nuestras universidades, aunque, por supuesto, desde las universidades se tenga que pensar siempre desde fuera de los marcos que tienen en general los límites de la acción gubernamental. Pero hablar después quiero entonces, agradecerles muchísimo por esta invitación. Y hablar después de dos grandes como son Jurjo y Nicolás es muy difícil porque ya dijeron casi todos, o por lo menos es muy fácil quizás, porque lo que queda para decir en definitiva son elementos que se pueden basar y fortalecer en lo que fueron sus contribuciones. A mí me gustaría retomar algunos pocos temas. Primero, que yo no estoy muy de acuerdo cuando se dice que, por ejemplo, la pandemia es una especie de tsunami, o un gran terremoto, o un movimiento de desestabilización. O sí estoy de acuerdo, pero no en las imágenes que genera lo que uno piensa cuando piensa en un tsunami, en un terremoto, en un huracán, o en un gran proceso de desestabilización de todo lo que existía. En todo caso, sería una explosión parecida a la que ocurre en los dibujos animados. No sé si ustedes recuerdan, ahora bueno, los dibujos animados cambiaron mucho, y aunque yo por tener hijas pequeñas sigo viendo dibujos animados, son bastante más sofisticados que los que veíamos nosotros cuando con Jurjo éramos un poco más pequeños de lo que somos ahora. Pero ustedes recordarán que en los dibujos animados, cuando se produce una explosión, las personas o las figuras no salen volando, se quedan en el lugar. Lo que ocurre es que en general se quedan desnudas o en calzoncillos, ¿sí? Se les salen los pelos, ¿sí? Se les cambia la piel, pero ellos no salen volando, se quedan en el mismo sitio. La pandemia nos deja a todos en el mismo sitio, pero nos deja a todos en el mismo sitio de una forma diferente. Sí, como dice Boaventura, que lo citaron tanto Jurjo como Nicolás, y que como siempre Boaventura, tan prolífero y tan instigador, fue uno de los primeros en publicar ese extraordinario ensayo La cruel pedagogía del virus, que publicó Claxo y que se puede descargar en acceso abierto, y es muy, muy interesante. Dice Boaventura, la pandemia es una alegoría, ¿sí? O si queremos, es una metáfora. En términos sociológicos, por supuesto, en términos epidemiológicos es una gran tragedia para la vida de muchísimas personas que han perdido la vida por esta enfermedad. Pero en términos sociológicos, lo que genera la pandemia es lo mismo que genera una explosión en los dibujos animados. Nos deja al desnudo y pone en evidencia algo que en general en los medios periodísticos, algunos intelectuales, también cuando utilizan este concepto bastante problemático de la normalidad, ¿sí? De la vieja normalidad o la nueva normalidad. Primero, me parece ya problemático por sí llamar a lo que vivíamos antes de normalidad, porque vivíamos hasta el mes de marzo en América Latina, que se desencadenó la pandemia, o si prefieren ustedes, hasta fin de diciembre del año pasado, cuando no sabíamos todavía que la pandemia existía, en uno de los momentos, o en el momento, de mayor desigualdad e injusticia social de la historia humana. Nunca el mundo había conseguido acumular tanta riqueza, nunca el mundo había conseguido acumular tanta innovación, tanto desarrollo tecnológico, tanta creatividad, tanto conocimiento, y a pesar de eso, nunca el mundo, nunca en la historia del mundo,
se habían conseguido desarrollar niveles de concentración del poder, de la riqueza, del conocimiento, como conocíamos hasta diciembre del año pasado, o hasta marzo de este año, cuando de repente descubrimos que todos teníamos que irnos a meter a nuestras casas porque venía este supuesto tsunami. No creo que sea muy normal un mundo en el cual esos niveles de concentración generaban niveles de expropiación y negación de derechos a millones de seres humanos que, aún viviendo en un mundo con enormes oportunidades de desarrollo y de bienestar, ven cotidianamente frustrarse sus condiciones mínimas de sobrevivencia y cuestionarse su derecho a la vida, no solo por la existencia de la pandemia, sino por la existencia de otras pestes y virus, que aunque sean tan crueles como el coronavirus, no los vemos. En América Latina, durante los últimos años, solo vimos recrudecerse desde México hasta la Argentina, recrudecerse y reaparecer pestes medievales que creíamos que habían desaparecido. Y así como por el coronavirus, se nos mueren niños y niñas por fiebre amarilla, por sarampión, ¿sí?, o por cólera. Enfermedades que se podrían curar con una simple vacuna reaparecen, la poliomielitis. Son unas gotitas apenas, y muy baratas, por cierto. ¿Sí? Por lo tanto, esta exposición brutal de la muerte en un mundo que nos podría garantizar las condiciones básicas para un bienestar común, mínimo y universal para todos. Decía Jurjo, este capitalismo que se estructura sobre la base del racismo. Nunca tuvimos tantos elementos a nuestro poder, científicos, tecnológicos, institucionales, organizativos, legislativos, legales, para desarrollar estrategias de combate al racismo. Y solo vemos expandirse las fronteras del racismo en el mundo. Ya no con los movimientos xenófobos, neonazis y todo, con presidentes. El presidente de la mayor potencia del planeta, Donald Trump, un racista. El presidente de la mayor potencia latinoamericana, Brasil, otro racista. Nunca tuvimos tantos elementos a nuestros alcances para reducir las enormes y brutales desigualdades de género, hasta diciembre de este año. ¿Sí? De destituir las bases del patriarcado sobre las cuales se generan niveles de violencia, de exclusión, de abandono, de humillación de millones y millones de mujeres en todo el mundo. Y fundamentalmente de millones y millones de niñas en todo el mundo. Las bases del patriarcado parecen inalteradas, aun cuando hemos tratado de inventar todas las formas que nos parecían las más creativas posibles para promover la mayor participación de las mujeres en todos los espacios de la vida social, y cada vez menos mujeres están representadas en la política de América Latina, cada vez menos mujeres, no que cada vez más, cada vez menos mujeres se vuelven rectoras de las universidades, cada vez menos mujeres se vuelven directoras, gerentes, CEOs de las grandes corporaciones del mundo. La historia que contaba Jurjo de esta personalidad neoliberal, de este emprendedor supuestamente creativo y competitivo, está marcado claramente por un corte de género que hace que los que triunfan ahí en esa matriz son en general hombres blancos y no necesariamente mujeres. Por lo tanto, las matrices del patriarcado se extienden inclusive entre las clases, no solo castigando a las mujeres más pobres, sino también a las mujeres más ricas que llegan a los niveles más altos de las oportunidades educativas o inclusive de las familias con mayores recursos y oportunidades. El colonialismo. Bueno, yo soy un gran usuario de Netflix y en este sentido a veces me da un poco de miedo, y creo que a todo el mundo a esta altura de la vida, con el tema de las cuarentenas y los aislamientos sociales, riesgo de criticar a Netflix, no vaya a ser que se nos acabe alguna de las series tan importantes que vemos. Pero el dueño de Netflix lo dijo con mucha crueldad y con lo que también Boaventura nos dice en su ensayo, con esta gran capacidad que el virus tiene de poner todo de forma transparente. Dijo, mi gran enemigo es el sueño.
Yo lucho contra el sueño. Y este es el gran tema. Vivimos en un mundo en el cual la gente accede a plataformas de contenidos digitales que están absolutamente concentradas, las podríamos contar con la palma de la mano, y cuyos dueños lo que están esperando es que no nos durmamos. Esto quizás es el sueño del colonialismo más brutal, ¿sí? Que un señor tenga en sus manos, a partir de la producción de algoritmos, la capacidad de definir lo que va a ver la humanidad en función de sus supuestos intereses, tratando de que nunca la humanidad duerma. Y lo mismo también podríamos decir de tantas otras dimensiones que son las que históricamente han definido el capitalismo tal como lo conocemos. Todo esto estaba el 31 de diciembre, cuando no sabíamos que existía el coronavirus, y continuaron después del 31 de diciembre, en este año en donde el estado de excepción se fue transformando en un tiempo excepcional. Vivíamos ya en esto que ahora añoramos como si hubiera sido normal, ¿sí? Y ahora estamos preocupados en qué va a sustituir aquello, como si aquello hubiera sido bueno, ¿sí? Pensando que lo que puede venir es malo, como si la recuperación de lo antiguo nos dejara mucho más tranquilos. Por lo tanto, con esto no quiero sacarle para nada el elemento que nos muestra el virus o nos expone la alegoría del virus. Porque efectivamente el virus es una explosión que nos deja en nuestro sitio y no nos muestra igual. Antes, por lo menos, estábamos vestidos. Y ahora estamos con nuestra piel original y un poco chamuscada, ¿sí? Y bueno, y cuando uno está desnudo se le ven más los defectos, por supuesto. Y de eso se trata, se están viendo más los defectos. Y con un gran problema, que se nos están viendo más los defectos, y al vérsenos mucho más los defectos, lo que está ocurriendo es que estamos siendo dominados por una enorme desesperación, por un inmenso miedo, por una gran perplejidad y por una infinita incertidumbre. ¿Sí? Y esto sí, sin lugar a dudas, cambió con relación al periodo anterior, porque lo que estamos viendo es que elementos de este capitalismo cognitivo que mencionaba Jurjo y que también describía Nicolás, se están acelerando, ¿sí? Déjenme mencionar 2 o 3 cosas que impactarán enormemente en las universidades, creo yo, y que se suman a los que señalaban tanto Nicolás como Giorgio. Primera cuestión, el desarrollo de las tecnologías del aprendizaje, o si quieren de la enseñanza, o si quieren de la educación. El sistema EdTech, ¿sí? Ya existía desde antes, no lo inventó la pandemia. Solo que había una perspectiva en el mundo de las tecnologías, de las corporaciones, que son poquísimas, que controlan los niveles de innovación en el mundo de las tecnologías de la educación, una perspectiva de 10 a 15 años para que se pudieran desarrollar los flujos de inversión. Es capital de riesgo, este tipo de tecnologías son muy arriesgadas, porque si uno se pone a producir autos, más o menos tiene algunos indicios, o soja, o petróleo, tiene algunos indicios de cuáles son los riesgos. Cae el precio del petróleo, cae el precio de la soja, la gente cae en los niveles de consumo, no puede comprar coches, ¿sí? Pero en el campo de las tecnologías de la educación, los niveles de incertidumbre son muy grandes porque no se sabía para dónde iba el mundo. Eran relativamente largos sobre los retornos que generarían estas inversiones millonarias, y en este sentido un escenario era un campo en diciembre de este año de grandes inversiones con un potencial de crecimiento excepcional, pero que se veía en perspectiva donde todavía los próximos 15 años iban a ser definitorios. Los 15 años se transformaron apenas en algunos meses. Todo eso desapareció y ese mercado que ya existía se lanza con una voracidad impresionante a no perder tiempo. La izquierda, los progresistas, los demócratas en general somos lentos. La derecha, las corporaciones, los que arriesgan y ganan dinero, rapidísimos a la hora de hacer negocios. Y esto fue lo que descubrieron, ¿sí?
una vez que se produjo un fenómeno que no ocurrió nunca en la historia humana, ¿sí? Y mucho menos en la historia moderna de los sistemas educativos modernos, y es que en más del 90% de los países del mundo, todos los niños y niñas fueron a su casa, los maestros y las maestras también, y las escuelas cerraron. ¿Sí? Y a alguien se le ocurrió, vaya a saber a quién fue el primero que se le ocurrió, decir, ya que todo el mundo está en la casa, hay una aplicación que se llama Zoom, por la cual podemos empezar a trabajar a distancia. No voy a decir, no, claro que existía la educación a distancia, por supuesto. Pregúntenle si no a Nicolás Arata, que dirige el mayor centro de formación de posgrado que hay hoy, no solo, sin ninguna pretensión, digo, en América Latina y en el mundo. La red de posgrado de Claxo es una red de centenas de instituciones con una enorme cantidad de cursos que hace muchísimos años venía trabajando en esto. Pero en este mundo de la educación a distancia había una enorme cantidad de piratas que, así como en las costas de África, ¿no? Vivían ahí tratando de robarle cosas a la gente que pasaba por el mundo virtual, y alguna gente buena, instituciones que hacían cosas valiosas, ¿sí? Y una enorme cantidad de intereses, ¿sí? O de recursos, más que de intereses, pocos intereses concentrados en algunas corporaciones. Esto cambió, y esto impacta directamente. Estamos en presencia de ¿qué? Del mayor mercado mundial, ¿sí? De recursos, de inversiones, ¿sí? No estamos acá hablando de una cosa banal. La educación se transformó en el espacio codiciado de todos los fondos de inversión que pululan en el mundo. Esto va a tener un impacto que todavía no podemos reconocer cómo será, porque pensábamos que podía ocurrir en una década y media, y está ocurriendo semana tras semana, ¿sí? Y esta cuestión es importantísima por lo siguiente. Primero, estos fondos y estas corporaciones que actúan en los sistemas EdTech son muy pocas, ¿sí? Son menos de 10 en todo el mundo. Segunda cuestión, no tienen localización, ¿sí? Y es difícil, utilizando una terminología que se aplica a partir de los usos de la inteligencia artificial, georreferenciarlos, ¿sí? ¿Dónde está Zoom? ¿Sí? ¿Para qué es esto importante? Porque la educación, y como Jorge es apenas unos años más grande que yo me eduqué con los libros en la universidad, no en la primaria. En la universidad, leyendo los libros de Jorge, de Ángel Pérez Gómez, de José Jimeno Sacristán y de tantos otros intelectuales españoles, ¿sí? que marcaban mucho esto en sus trabajos, la cuestión del tiempo, del espacio, del territorio, ¿sí? La escolaridad tiene que ver con todas estas cuestiones, y ahora se ve arrasada por fuerzas con las cuales que comenzamos a utilizar y que son totalmente deslocalizadas, desterritorializadas. Son marcas, pero no sabemos dónde están, quiénes son, ni de quiénes las hacen. E inclusive, fíjense qué saudades iba a decir, perdón, que es una palabra en portugués, qué nostalgia del currículum oculto que discutía tanto Jorge, porque vaya currículum que deseo que tenemos hoy del currículum junto frente al imperio de los algoritmos, ¿sí? Que se mantienen encriptados y que son los que van definiendo qué vemos, qué accedemos, ¿sí? El currículum oculto, comparado con esto, es una versión naif de una forma de dominación, de colonización, de dominación sobre las mentes y los corazones de los niños y de las niñas, que se parece mucho al libro aquel famoso de Armand Matelar ¿cómo era el otro? El de Cómo leer el Pato Donald, ¿sí? ¿Se acuerdan? Claro, cuando uno lee ese libro ahora, bueno, sí, claro, el Pato Donald siempre ponía al diablo rojo, parecía comunista, ¿sí? Los ricos eran buenos, los pobres eran malos y peligrosos y todo. Y el currículum oculto, con todo respeto, Jorge, digo, no, esto no es, pero era una gran referencia, es un poco eso, comparado con lo que tenemos ahora, que es un sistema de manipulación, de control, y fundamentalmente es un gran sistema de expoliación, de expropiación, ¿sí? De información. El currículum oculto nos quería dar cosas que no queríamos nosotros, los que defendíamos una pedagogía emancipatoria, contenidos coloniales, autoritarios, ¿sí? No democráticos, nos quería imponer, ¿sí? Esto no nos impone nada, nos saca todo. Quiere conocernos,
quiere saber qué nos gusta, quiere saber qué elegimos, y nos da el poder de comunicarnos de forma gratuita. ¿Sí? Con una enorme capacidad de poder, a partir de esto, conocernos a nosotros y conocernos en muy poco tiempo, mucho más, no de lo que nos conocen nuestros maestros y maestras, de lo que nos conocen nuestros hermanos, nuestras madres, nuestras parejas. Nos sacan. En apenas unos movimientos, en cualquier red o plataforma de conocimiento, yo puedo saber quién es Jorge Torres. Puedo saber quién es María Magdalena, Nicolás, Jorge Alfredo, inclusive sin haberlos visto nunca. ¿Qué es todo esto? Poder. El poder del capitalismo cognitivo. Poder expropiarle a la gente sus corazones y mentes a partir del esfuerzo, de la necesidad, de la acción voluntaria de estos sujetos en las plataformas y redes que ponen a nuestra disposición las posibilidades de comunicación. ¿Sí? ¿Y dónde está el negocio? Bueno, ahora hay mucha confusión en los progresistas sobre esto, porque todo el mundo piensa que el gran negocio que están haciendo las corporaciones como Microsoft, como Google, como TikTok o como Pearson, el gran negocio va a ser vendernos suscripciones. ¿Sí? Esta es parte del negocio, sí, claro. Pero el gran negocio de ellos es tener la información sobre nosotros. Lo es ahora. Ese es el negocio de Facebook. Por eso Facebook se resiste enormemente a cualquier tipo de control por parte de cualquier Estado. ¿Sí? Porque lo que Facebook tiene es el poder más grande que tiene cualquier corporación en el mundo, saber cómo somos. A partir de los ingresos espontáneos que nosotros, no nos espía, nosotros entramos a que nos espíen. O en todo caso es un concepto de espionaje bastante diferente, porque el concepto de espionaje siempre supuso una invasión a nuestra privacidad. La gente no entiende muy bien por qué le dicen que están invadiendo su privacidad si la gente está exponiendo su privacidad en esos lugares. Por lo tanto, es muy difícil explicarle a la gente que le están robando algo que ella está entregando. Pero nos están robando. Claro que tiene que ver esto con el ciberacoso, claro que tiene que ver con todas las formas de bullying que se pueden hacer por las redes, y esta es parte. Pero es mucho más que esto. Imagínense ustedes una universidad, esto que decía Jorge. Jorge nos contaba la historia de lo que hacen estos jóvenes que salen de la universidad y se van por el mundo pensando que son grandes emprendedores, se transforman en sujetos domesticados de un sistema que los hace creer que se llevan el mundo por delante cuando están siendo atropellados por un mundo que los desprecia como seres humanos y como sujetos solidarios, creativos, buenos. ¿Sí? Ahora, ¿y si yo puedo ver quiénes son los mejores de estos antes de que termine? Porque en realidad el mercado de trabajo tenía siempre un gran riesgo y era tratar de cazar como los clubes de fútbol, a los más jóvenes antes. ¿Sí? Pero esto es muy difícil porque las empresas, aunque querían, siempre lo quisieron, entrar en la universidad siempre es difícil. Pueden entrar, poner un stand y todo, pero no se pueden meter en las salas de clase. El alumno. Ahora sí se podrán meter. Y saber lo que querían saber y los que le costaba mucho dinero encontrar. Por lo tanto, este es un problema, como dijo Nico, de soberanía. ¿De soberanía qué? De soberanía pedagógica, de soberanía educativa. Estamos perdiendo el derecho de ser dueños de nuestra pedagogía. Ustedes podrían decir, o Jorge me podría decir, bueno, pero antes no éramos muy dueños. ¿Quién era dueño? Esto era, como dijo recién, la libertad de cátedra o la libertad del catedrático. ¿Sí? ¿Están dueños de nuestra pedagogía? Donde podemos pelear. Y eso fue lo que estuvimos haciendo todos estos años. La pelea por lo público en la educación. Por la desprivatización de la educación, inclusive de la educación estatal, que podía ser estatal, pero también funcionar como el sistema privado. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambió con la pandemia? Y apareció Zoom. Y atrás de Zoom, Microsoft, Google, las redes sociales y las grandes corporaciones del conocimiento. Dos elementos más muy rápido para concluir. Otra cuestión que la pandemia nos deja en el mismo lugar, pero desnudos y ante una
con una gran perplejidad, miedo y ansiedad, es que ya sabíamos antes de la pandemia que estábamos viviendo un momento de internacionalización de la educación. E inclusive en nuestro mundo universitario, algunas regiones, como por ejemplo Europa, había avanzado muchísimo en generar la institucionalidad de un sistema de movilidad internacional que eliminara, metafóricamente, las fronteras entre los países y permitiera que la circulación de estudiantes y profesores en las universidades, en este caso de la región europea, fueran lo más abiertas posibles. América Latina, con algunas dificultades, también trataba de hacerlo, ¿sí? Los Estados Unidos, por el contrario, más cerrados, pero siempre absorbiendo mucho dentro de su sistema universitario, ¿sí? Y ahora estamos en una situación bastante peculiar, porque nunca se vio tan afectada como hoy, nunca, en todos estos años, la internacionalización de la educación en un momento en el que nadie pudo viajar, ¿sí? Seguramente si esto hubiera sido un año normal, yo lo hubiera visto a Jorge 2 o 3 veces este año, o hubiéramos tenido la posibilidad de vernos. En realidad no lo vi ni 2 o 3 veces a Nicolás, que vivimos a 15 cuadras de distancia, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, uy, qué cambio en la internacionalización, no podremos internacionalizarnos, y en realidad está ocurriendo todo lo contrario. Y esto en el mundo universitario va a impactar enormemente. Claro que va a disminuir el turismo académico, claro que va a disminuir la movilidad de los profesores y de los alumnos. Pero lo que estamos viendo es una recomposición de las formas de internacionalización de la educación que impactan especialmente en la educación superior, que hará con que los procesos de movilidad comiencen a intensificarse de forma muy grande y de ellos depender el propio financiamiento de las instituciones universitarias. Esto es una, como toda, no digo que es una profecía, porque no lo es, pero digamos una idea de lo que puede ocurrir, y como toda idea acerca de lo que puede ocurrir puede estar profundamente equivocada y cambiar dentro de apenas algunos días. Pero lo que yo personalmente veo, y desde el Ministerio de Educación de la República Argentina estamos especialmente preocupados, es que durante los primeros meses de la pandemia, las universidades norteamericanas, por ejemplo, estaban aterrorizadas porque ustedes saben que buena parte de los recursos, bueno, México sabe más que nadie probablemente que de los recursos de las universidades norteamericanas dependen de la movilidad internacional, ¿sí? No de mexicanos, ¿sí? Pero sí de chinos, de indios, o de latinoamericanos de otros países, también de mexicanos, con capacidad y recursos para financiarse, o por el propio CONACYT, que le daba oportunidades a mexicanos para ir a Estados Unidos, y de eso vivían las universidades. Cuando eso se corta, las universidades entran en crisis. ¿Pero qué están haciendo rápidamente las universidades norteamericanas? Como también lo van a tener que hacer las universidades europeas, ¿sí? Es decidir salir a competir fuera de sus fronteras internacionales, de sus fronteras nacionales, ofreciendo los cursos que ofrecían antes para hacer en el propio país. Ustedes saben, la única cosa buena que hizo Trump, quizás en la vida, yo me animaría a decir que es en la vida, porque en realidad no sé ninguna buena que haya hecho en la vida, pero esta me parece buena, por lo tanto, es la única que hizo el presidente Trump buena en su vida, pero la cambió, claro, duró un par de días, pero bueno, por lo menos, no sé por qué razón se le ocurrió hacer esto, fue decirles a las universidades, no le voy a dar la visa a ningún estudiante extranjero para que se anote en las universidades si los estudiantes extranjeros no pasan por lo menos 6 meses por año en Estados Unidos. Esto enloqueció a las universidades norteamericanas. ¿Por qué? Porque para inscribirte en una universidad norteamericana tenés que tener la visa. Pero las universidades empezaron a pelear de que se puedan anotar, se pueda sacar la visa sin ir a los Estados Unidos. ¿Y por qué querían hacer esto? Porque en muy poco tiempo, María Magdalena, al lado de la UNAM, va a estar la Universidad de Columbia ofreciendo cursos de posgrado en México. Ustedes pueden decir, sí, ya estaba, la gente se iba. Claro, pero irse a Columbia le costaba a un mexicano
80 o 100 mil dólares por año. Ahora quizás le va a costar 10.000. Y ese mismo mexicano que se quedaba para hacer un posgrado en Derecho en la UNAM, sin pagar nada, quizás ahora tiene un estudio de abogacía en el que trabaja en la Ciudad de México, dispuesto a pagarle los 10.000 dólares que le cueste hacer el MBA en Derecho Constitucional en la Universidad de Columbia, sin moverse de la Ciudad de México, y en español. Por lo tanto, vamos a asistir en estos próximos meses a una enorme guerra galáctica en el mundo universitario. Porque en cuanto a los norteamericanos le digan a los chinos que le van a enseñar a los chinos en China, la cosa va a cambiar, porque el principal cliente mundial de la educación es China. Pero China quiere que los chinos vayan a Estados Unidos a estudiar y vuelvan a China porque quieren que los chinos conozcan a Estados Unidos. No quieren que los chinos, que los Estados Unidos eduquen a los chinos adentro de China, porque en ese caso los que van a tener que conocer China son los Estados Unidos. Y los chinos van a aprender poco de los Estados Unidos, aunque puedan hacer excelentes cursos de posgrado en China. Por lo tanto, segunda cuestión, la internacionalización que supuestamente hoy estamos viendo que está obturada por la imposibilidad de moverse, va a ser una gran guerra porque es el gran negocio en el cual se le va a ir la vida a las universidades del mundo más desarrollado. Por supuesto, como lo dije antes, como los demócratas y los progresistas siempre son lentos, todavía en España, que es Europa, seguramente que las universidades no se pusieron a ritmo y a tono con esto, porque son universidades más progresistas, porque son universidades más democráticas, porque son universidades más republicanas, y aunque muchas de ellas funcionan como fábricas de diplomas, son universidades más abiertas, con comunidades académicas más democráticas. Pero el gran problema que se le va a plantear a las universidades españolas es que hoy los sistemas de posgrado en las universidades españolas se garantizaban en buena medida con los estudiantes extranjeros de Europa y de América Latina o de otros lugares del mundo, como China, como India o como muchos otros países. Ese impacto sí va a ser muy negativo. De mi secretaría en el Ministerio de Educación de Buenos Aires depende el Colegio Mayor Argentino que está en la ciudad de Madrid, que siempre teníamos filas inmensas de estudiantes para hospedarse en el Colegio Mayor, como también en la Casa Argentina de París, como también tiene México, tanto en España como en Francia, sus casas. ¿Sí? En España ha sido brutal la desaparición de estudiantes extranjeros para el inicio de este ciclo lectivo, especialmente de latinoamericanos. Por lo tanto, las universidades tendrán que reconvertirse. Empieza una nueva etapa de la internacionalización. Y por último, el tema de la tecnología en la sala de clase. Esto tiene que ver mucho con la fisonomía de la universidad latinoamericana, que es muy diferente de la europea y, por supuesto, de la norteamericana. Nosotros tenemos, y ustedes lo saben, en la UNAM es no sé si es la universidad más grande del mundo, supongo que no, porque habrá alguna china seguramente que es más grande, pero la Universidad de Buenos Aires, lo decía Jorge Alfredo al principio, son las dos universidades mejor referenciadas de América Latina. La Universidad de Buenos Aires con casi 400.000 alumnos, y la UNAM, ¿cuántos tiene, María Magdalena? ¿La recuerdas? 200 y algo. Son casi 350.000. 350. Imagínense ustedes, la UNAM y la UBA juntas son una ciudad de casi 1 millón de habitantes. ¿Sí? ¿Qué cursos nuestros en las universidades? El sistema de organización del curso universitario en América Latina mantiene un sistema de cátedras que es diferente al español, en donde está la figura del catedrático. Nosotros tenemos la cátedra, pero no tenemos el catedrático. Pero tenemos sí un sistema que se irradia hacia abajo, donde un profesor coordina un equipo docente, y todos estos docentes hacen que existan estos equipos docentes con 20, 30 cursos cada uno. Entonces, un profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, o en las grandes universidades argentinas, o mexicanas, o colombianas, puede tener un equipo docente de 20 docentes. Es
30 docentes. ¿Sí? ¿En qué se basó el poder docente históricamente? En la trayectoria, en la experiencia y en el cargo, en el poder del cargo. El profesor titular, y está asociado, por supuesto, a la trayectoria de investigación en las carreras de investigación. ¿Sí? Una de las preguntas que nos había mandado María Magdalena decía, bueno, pero ¿se va a instalar el sistema híbrido en las universidades? Las universidades van a sufrir lo mismo que están sufriendo todas las empresas hoy. No porque sean empresas, sino por una cuestión organizacional. Es que el uso de las tecnologías permite reducir gastos. Las universidades están en América Latina apretadas por la crisis fiscal y necesitan reducir gastos. Y por lo tanto, muchas universidades les va a convenir que sus docentes y sus alumnos se queden en sus casas la mayor cantidad de tiempo, no porque el sistema híbrido es bueno o mejor para el aprendizaje, sino porque es más económico. Y aquí no va a haber tanto una cuestión de cuarentena o no, sino de, para decirlo en el formato que se dice en el mundo de los negocios, de modelo de negocios. ¿Qué es lo que es más barato? ¿Qué es lo que me permite reducir costos? Pero con una diferencia. Yo me acuerdo que cuando empezamos a hacer las primeras reuniones con el ministro de Educación, con ministros y ministras de Educación de diferentes países de América Latina, e inclusive con algunos países de Europa, lo primero que nos decían es los que más resisten al uso de las tecnologías son los viejos profesores universitarios. ¿Sí? Y esto, sin lugar a dudas, en parte es así, aunque muchos ya se han ayornado, es que las formas de organización del poder académico tradicional van a comenzar a estar cuestionadas por estas formas descentralizadas, domiciliarias, tecnologizadas del trabajo académico. Por lo tanto, tenemos que prepararnos también no solo para la batalla de la internacionalización, sino para las batallas intergeneracionales que van a comenzar a darse en el mundo universitario y que van a cuestionar las bases de estructuración y de organización del poder académico dentro de nuestras universidades tal como lo conocían. Por lo tanto, la pandemia llegó y no estamos en una nueva normalidad. Estamos en la normalidad de siempre, solo que con los plazos más reducidos, con los tiempos más acelerados y quizás con una enorme angustia, una gran desorientación, una buena dosis de miedo y fundamentalmente una enorme incertidumbre que nos está haciendo parecer lo que son o lo que quieren ser los dibujos animados cuando sobreviene una explosión. Yo les decía al comienzo, cuando viene una explosión, explota y el dibujito se queda parado. Y el dibujito se queda parado y en general solo se da cuenta que le pasó algo cuando se mira a sí mismo. Es como cuando los dibujitos van caminando y se les acaba el piso y siguen caminando. Solo se caen cuando miran para abajo. Nosotros, a diferencia de los dibujos animados, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, tratar de ver dónde estamos, quiénes tenemos al lado, y comenzar a tejer las alianzas necesarias para sobrevivir en un mundo que dejará de ser excepcional para volver a ser un mundo de excepciones. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Pablo Gentili por este extraordinario cierre. En verdad que 3 referentes de la educación del mundo hoy. Creo que nos hemos deleitado con estas reflexiones. Por ahí nos decían que nos han movido el piso a muchos en este proceso discursivo y de reflexión. Definitivamente esto nos ha traído, es el develamiento de muchas cosas que no estábamos viendo con tanta claridad. Y hoy en día, con esta situación de pandemia, bueno, nos damos cuenta que yo siempre digo que el lobo feroz estaba allí y que muchos no creíamos que estaba y que ahora está acechándonos, porque muy bien lo decía el doctor Gentili con el tema de la guerra intergeneracional. Lamentablemente
Aquí en México, y me imagino que se está dando a nivel latinoamericano y mundial, los maestros que no gozan con habilidades tecnológicas y que no han podido hacer su formación en este plano de la tecnología, son los maestros ahora los primeros en la lista que están despidiendo de los espacios universitarios y de diferentes espacios escolares. Entonces, creo que aquí la situación está bien complicada, pero lo importante es siempre tener los ojos bien abiertos a las situaciones que acontecen y, como muy bien lo decía el doctor Gentili, mirarnos qué es lo que nos toca hacer y hacia dónde vamos a caminar. Lamentablemente no vamos a poder darle espacio a toda la cantidad de preguntas que hay por los dos Facebook, que hay por aquí, por el chat de Zoom, por los tiempos. Más bien quisiera darle el uso de la palabra al doctor José Francisco Montiel Sosa, secretario general de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de la UNAM, para que nos pueda hacer el cierre y poder hacer la entrega de reconocimientos a nuestros extraordinarios ponentes del día de hoy. Claro que sí, doctora María Magdalena. Pues primero que nada quiero mandarles un saludo y una disculpa de parte de nuestro director, el maestro Jorge Alfredo. Él tenía ya un compromiso que no pudo evitar y tuvo que retirarse. Oyó prácticamente toda la charla y les mando una cordial felicitación a los tres y el honor de haberlos tenido en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Y obviamente pues me toca a mí el encargo y yo orgulloso de ello, de hacer el cierre. De verdad, pues miren, yo creo que, como ven, creo que comparto casi de cerca las canas del doctor Giorgio. Además, pues yo tuve la fortuna de vivir 5 años en España, allá en esas tierras espectaculares. Y bueno, todas las reflexiones que nos han dejado ustedes, el doctor Giorgio, Nicolás, con la frescura de tus reflexiones también, extraordinario. Doctor Giorgio, estas 5 cuestiones puntuales que nos estableció, yo creo que nos mueven a considerarlas, sobre todo pues, los que tenemos en algún momento pues todavía cierta influencia en lo que son las universidades públicas, como es mi caso, ¿no? Que acompaño al maestro Cuéllar en una facultad, querido Nicolás, que surge pues estos modelos de enseñanza en la UNAM surgen en la década de los 70, del talento y la creatividad de para mí, el mejor rector que ha tenido la UNAM, el doctor Pablo González Casanova, y precisamente con ese toque que tú señalaste, el tema de la interdisciplina. Aún así no es tan sencillo, porque la interdisciplina no se da nada más de nombre y de título, hay que trabajarla, hay que hacerla cotidiana, como tú lo decías. Todo lo que dijo el doctor Giorgio de que cada asignatura debe contemplar ese tipo de cuestiones son también fundamentales. Bueno, ¿y qué decir del doctor Pablo? Híjole, caray, me dejó impactado. El ejemplo, además para los que nos dedicamos a la enseñanza, ¿qué manera más clara de entender el momento de la pandemia? Aparte de la reflexión del doctor Bonaventura, que varios de ustedes hicieron, de esa pedagogía del virus, pero ese tema de la explosión, que sí lo vivimos, todos vimos a Disney y todavía en esos dibujos animados en blanco y negro, esas explosiones donde pues sí, efectivamente dejaban desnudos a los personajes. Yo no sé qué tan válido sería que esos personajes hoy en día representan a la humanidad en este momento. La humanidad que obviamente ha quedado desnuda, como lo decía doctor Pablo, lo cual comparto totalmente, ha quedado desnuda y que no debe de mirar hacia abajo, también de sus reflexiones finales, debe de mirarse a sí mismo y sobre todo decir, me pongo la misma ropa, porque obviamente es todo lo que acompaña a esta humanidad, que como ustedes ya lo decía la doctora María Magdalena, esto ya lo traíamos viviendo, todo lo que los datos, los numerales que dio ella previo a la pandemia. Pues yo, miren, mi área del conocimiento es el tema de la parte químico-biológica, del tema de la nutrición. Pues obviamente desde antes, ¿cuántas veces se ha dicho, además del fallecimiento de niños por el tema de las enfermedades, pues simplemente por el problema de la desnutrición? Obviamente es una paradoja y una contradicción terrible el mundo que ha alcanzado el desarrollo, como lo decía el doctor Gentili, y tener estos márgenes de pobreza tan enormes.
y esas acumulaciones de riqueza. Por eso la gran pregunta es esta pedagogía del virus, estas explosiones que lejos de intimidarnos y de asustarnos, debemos decir, creo que la humanidad necesita nuevo vestuario en cuanto a su organización social, en cuanto a muchas cosas. En serio que, pues esto ya lo vieron, todo el mundo los ha felicitado, yo quiero externarlo, yo me siento halagado de haberlos escuchado. Ojalá tengamos la oportunidad, porque lo exige lo que viene más adelante, de podernos reunir virtualmente. Estaría orgullosa la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, incluso para que vinieran a ver, como lo dijo el maestro Jorge Alfredo Cuellar, que efectivamente la FES Cuautitlán les brinda su casa que está entre los árboles. Un orgullo haberlos tenido, agradecerles, yo creo que a nombre de todos los que están aquí, que han enviado las felicitaciones, un lujo haberlos escuchado y mucha reflexión que nos queda para todos. Y bueno, pues cerramos con pues esta entrega de las constancias para todos ustedes, obviamente la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, la Secretaría General, la Coordinación de Comunicación de Extensión Universitaria y Sarraute Educación otorgan la presente constancia al doctor Pablo Gentili por su participación, yo diría por su increíble participación como ponente del webinar La Universidad de la Humanidad que viene, otras miradas, que se ha realizado hoy, 24 de septiembre de 2020. La firma nuestro director, el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, y cerrándolo con el lema clásico de nuestra querida máxima casa de estudios de México, por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias, doctor Gentili. Lo mismo, doctor Giorgio, híjole, desde luego que me encantará poder ir hacia el hermoso terreno de A Coruña, prácticamente allá Vigo, a probar las Rías Bayas, a probar el vino y toda la pesca que tienen esos extraordinarios sitios. Un placer y un lujo, doctor Giorgio, también una brillante y una extraordinaria disertación y participación como ponente, también la UNAM le entrega el mismo reconocimiento. Y por último, pues a este colega nuestro, chilango de autodenominación, Nicolás, pues nos veremos muy pronto, sé que tú estás cerca y eres el que tal vez pronto nos podamos visualizar de manera presencial. Yo quiero decirles, bueno, México es su casa de los tres y obviamente Nicolás igual, la entrega de tu reconocimiento. Y doctora María Magdalena Sarraute, pues una felicitación por la brillante conducción. Difícil, difícil, me consta que conducir un evento con la altura y la estatura de estos tres extraordinarios ponentes, nada sencillo, y muchas felicidades porque lo ha hecho de manera extraordinaria. A la doctora María Magdalena Sarraute, precisamente también su reconocimiento y su participación como moderadora en este webinar. Muchas gracias a todos. Por mi raza hablará el espíritu. Doctor Montiel, por la entrega de constancia. Muchísimas gracias, doctor Jurjo. Muchísimas gracias, doctor Gentili. Y muchísimas gracias, doctor Arata, por este espacio tan enriquecedor. Casi no fui moderadora en este evento. Yo hoy pasé en silencio porque más esperé poder escuchar y poder llevarme más reflexiones de las que día a día no me dejan dormir, que está interrumpiendo estas extraordinarias participaciones de ustedes. Les agradezco muchísimo haberse abierto a tiempo en su agenda y haber estado con nosotros aquí hoy. Muchísimas gracias a todos y todas, a las 2.173 personas. Creo que se sumaron aún más porque tenemos en las asistencias bastantes registros, aún más de los que ya estábamos registrados originalmente por la gran participación que hubo. Bueno, la sala de Zoom siempre estuvo llena, a las 500 que tiene como máxima, y los Facebook tanto de FES Cuautitlán como de Sarraute Educación hubo muchísima interacción. Gracias a todos ustedes. Un placer haberlos tenido acá. Buenas noches, doctor Jurjo, porque ya le toca momento de dormir. Y bueno, muy buenas tardes a Pablo y a Arata que están por allá por Argentina. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Hasta luego.